A continuación viene el capítulo de maduración de linfocitos. Tanto en la médula ósea como en el timo ocurre la maduración de estos linfocitos. Desde que se generan desde la médula ósea, ellos después se desarrollan en diferentes órganos. Los linfocitos B se quedan en la misma médula ósea para generar finalmente los linfocitos B maduros, los cuales expresan su receptor de linfocitos B o BCR, mientras que los linfocitos T van al timo llamándose timocitos, y posteriormente se desarrollan y maduran para que generen en su superficie el receptor de linfocitos T o TCR. Para que ocurran dichos procesos, tiene que haber diferentes pasos entre la formación de la célula troncal y finalmente el linfocito maduro, ya sea linfocito T o linfocito B. Para los linfocitos T existen estas diferentes etapas: prolinfocito T, prelinfocito T, donde expresa parte del receptor; doble positividad, donde ya expresa el receptor completo más otros correceptores, como CD4 o CD8; después una sola positividad, o sea, el receptor completo más uno de los correceptores, o CD4 o CD8; y finalmente el linfocito T maduro, ya sea CD4 o CD8. Para el caso de los linfocitos B, está el prolinfocito B, el prelinfocito B, que está conformado por la cadena pesada de su receptor y una cadena liviana temporal, y después el linfocito B maduro. Finalmente tiene tanto la cadena pesada como la cadena liviana. Para que ocurra dicho proceso en el desarrollo de los prolinfocitos, debe haber diferentes pasos que permiten su selección y elegir los necesarios y los que puedan actuar de manera óptima dentro del sistema inmune. Entonces, los primeros pasos es que si no generan o no expresan el prerreceptor correctamente, finalmente son llevados a la muerte celular. Posteriormente viene un prerreceptor, ya sea un prerreceptor de linfocitos B o un prerreceptor de linfocitos T. Este posteriormente va a clonar y también generará una mayor cantidad de células. También, las mismas células que no expresen correctamente estos prerreceptores también morirán por muerte celular. Posteriormente, el linfocito, ya sea T o B, va a expresar el receptor completo. Sin embargo, aún necesita un paso previo antes de poder salir a la circulación. Y eso va a ser una selección positiva o selección negativa, dependiendo de la célula. En el caso de que exista un fuerte reconocimiento contra antígenos propios, se eliminará esa célula, lo cual se llama selección negativa. Si reconocen al antígeno débilmente, pueden pasar finalmente a salir a la circulación e ir a los tejidos linfoides u órganos linfoides secundarios, ya como un linfocito T o B maduro. En este caso, este linfocito maduro aún es virgen, lo que quiere decir que aún no tiene contacto con su antígeno. Primero vamos a ver al receptor de linfocitos B. Como pueden observar acá, hay diferentes cromosomas con diferentes genes que van a generar las diferentes partes de este receptor. El receptor tiene una cadena pesada y tiene una cadena liviana. Acá podemos ver el locus de la cadena H o cadena pesada y dos locus tanto de la cadena liviana kappa y la cadena liviana lambda. Si pueden observar en los locus de la cadena pesada, ven que hay diferentes secciones B, secciones D y secciones J. Las secciones B vienen de variabilidad, las secciones D de diversidad y las regiones J de unión. Entonces vemos acá que hay más de una región B por gen, más de una región D por gen y más de una región J por gen. En la cadena liviana kappa y la cadena liviana lambda podemos ver regiones B y regiones J. Primero veremos qué es lo que ocurre con la cadena pesada. Acá observamos el gen de la cadena pesada, donde vemos sus regiones B, D y J. Lo que primero ocurre es una recombinación de J, donde uno de los sectores o segmentos de la región D se une con uno de los segmentos de la región J, formándose acá una unión entre D2 y J1, en este ejemplo.
Posteriormente existe una segunda recombinación, que es una recombinación entre las regiones de J que ya están unidas con una de las regiones B. En este caso ocurre una recombinación que permite la unión de B1 con D2 y J1. Posteriormente vemos que queda este gen de esta forma, con las regiones B de J específicas, y posteriormente se realiza la transcripción a ARN. Aquí vemos que en la transcripción se va a generar un RNA mensajero, el cual tiene las mismas regiones, junto a la región constante, que es la que se mantiene dentro del gen. Posteriormente se traduce a la proteína y después existen procesamientos que pueden ser glicosilaciones principalmente, lo que van a generar finalmente la cadena pesada del receptor de linfocitos B. Entonces, en primera instancia, tenemos un prereceptor de linfocitos B o pre-BCR. El pre-BCR, como podemos observar acá en la imagen, está compuesto por una cadena pesada de color lila y una precadena liviana que está formada por lambda 5. Posteriormente viene el reordenamiento de la cadena ligera kappa o la cadena ligera lambda. Por orden, primero es la cadena pesada, después la cadena kappa y después la cadena lambda. Acá solamente mostraremos la cadena ligera kappa. Acá vemos que hay regiones B y J dentro de este gen. La recombinación BJ, el cual va a unir en este caso la región B2 con J1. Se realizará posteriormente la transcripción generando el RNA mensajero, donde finalmente se traducirá a una cadena liviana con las uniones BJ y la región constante, que finalmente serán parte de la cadena liviana, que es la que se observa acá. Así finalmente tendremos en el linfocito B el receptor completo. El receptor completo consiste en la cadena pesada y la cadena liviana. También tenemos otras moléculas accesorias que se encuentran en otros genomas que ayudan a la señalización de esta proteína. Vemos acá el mismo proceso, pero ahora lo veremos en el caso de los linfocitos T. En el caso de los linfocitos T, podemos observar acá la cadena beta del receptor de linfocitos T. Acá podemos ver que también está separado en regiones B, regiones D y regiones J. Primero existe una recombinación de J, donde se une acá el D beta 1 con el J beta. Posteriormente existe ahora una recombinación B de J, donde ahora una de las secciones B, variables, se van a unir a las de J ya recombinadas anteriormente, formando el B beta 1, D beta 1 y JB. Eso finalmente se transcribe a un RNA mensajero, el cual posteriormente se traduce a la proteína. Esta proteína también va a recibir algunas modificaciones potraduccionales y van a generar una de las cadenas del receptor de linfocitos T. En este caso es la cadena beta. Entonces acá podemos ver el receptor o prereceptor de los linfocitos T o pre-TCR, donde está conformado por una cadena beta completa, pero la cadena alfa está incompleta. En este caso es una cadena alfa también temporal. Entonces, posteriormente, después de la recombinación y expresión de la cadena beta, viene la recombinación de la cadena alfa. En este caso, el gen solamente tiene regiones B y J. Por lo tanto, la única recombinación posible es una BJ. Después de eso, existe posteriormente la transcripción, donde se va a generar el RNA mensajero, finalmente generando este elemento, el cual posteriormente se traduce a una proteína, el cual tiene una región BJ, que es la región que reconoce el antígeno, y una región constante. Eso va a generar la segunda cadena del receptor de linfocitos T, en este caso la cadena alfa. Entonces tenemos como final que una vez que se genere el receptor completamente, se va a generar un receptor que tiene una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa y beta en esta región superficial
es la que tiene contacto con el antígeno y también el MHC. Acá, en el receptor del linfocito B, también podemos observar que en estas regiones que están indicadas acá son las que van a tener contacto con el antígeno. Ya hemos mencionado anteriormente que existen moléculas accesorias que van a ayudar a la señalización de esta proteína, considerando que sus porciones citoplasmáticas son muy cortas. En este caso, Ig-beta e Ig-alfa para ayudar al receptor de linfocitos B, y acá CD3 para ayudar al receptor de linfocitos T. También en el caso de linfocitos T, existen dos moléculas que van a definir también la actividad que tenga este linfocito T. Entonces puede ser CD4, que va a generar una línea diferente de linfocitos T, o CD8, que va a generar otra línea diferente de linfocitos T. Muchas gracias.